Muchas gracias por su paciencia y por seguir aquí en esta mañana tan importante para la red mundial, la sede nacional del Pacto Mundial. Este último panel tiene como objetivo hablar de la gestión de riesgos. Y quisiéramos, antes de presentar a nuestros panelistas, a quienes nos acompañan esta mañana, a Jesús, lógicamente, nuestro presidente ya lo conoce, pero no olvidar la intención que quisiéramos en este último diálogo lograr, dejarles algunas ideas, inquietudes y, por qué no, algunas herramientas. Cada uno de los paneles que nos han antecedido está alineado a alguno de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. En este vamos a tratar de hablar del objetivo 8, que habla de promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y el empleo pleno. Y en ese, como nos platicaban en el inicio, cada objetivo tiene sus metas, tiene sus indicadores, y eso es lo que vamos a tratar de hablar en estos próximos minutos. También el objetivo 11, que habla de que nuestras ciudades tengan todas las condiciones para que se puedan generar y se puedan desarrollar esos empleos. Nos acompañan en este panel dos grandes personalidades, de izquierda a derecha. Agradezco mucho Gonzalo Salafranca, que es el director de Asuntos Públicos de Philip Morris en México. Un aplauso, gracias. Y nuestro presidente de la red del pacto, pero ahora en su carácter de socio a cargo de la gestión de riesgos, gobierno corporativo y sostenibilidad de KPMG, Jesús González Arellano. Bueno, yo sé que esos aplausos que ahorita son un poco tibios, al final del panel no los habremos merecido. Bueno, cuando hablamos de la gestión de riesgos, hablamos de algo que en la empresa está desde el día que los accionistas tuvieron la idea de concebirla. La empresa, el capital, es un riesgo. La evolución nos ha llevado a que esto sea más público. Sin embargo, la gestión de riesgos está en el ADN de las empresas. Hoy hablamos de cumplimiento, hablamos de alineación, hablamos de normas, hablamos de estándares. Y ese es el mundo que hemos construido y el marco legal que le hemos puesto. Los riesgos en los negocios son transversales y están inherentes a la operación de la empresa. Hablamos mucho del cumplimiento legal. De eso vamos a platicar, del marco regulatorio. Y ese es en lo que en las empresas nos hemos traído esa palabra norteamericana o inglesa, el famoso compliance, que todavía no encontramos una traducción exacta, pero pasa por la gestión ambiental que acabamos de escuchar, y basta hablar de los temas de los derechos humanos en el lugar de trabajo, un tema relativamente nuevo. Pero toda la gestión de riesgos, en todas sus vertientes, en todas sus modalidades, hoy para la sostenibilidad de la empresa, son igual de importantes. Igual de importante es la calidad, es el servicio postventa, que igual es el cumplimiento de derechos humanos, de derechos ambientales, y va mucho más allá ahora en las empresas, en su visión de solamente el cumplimiento del marco legal o regulatorio. La gestión de riesgos es eso, identificar los riesgos, lograr una adecuada implementación, una buena administración, pero sobre todo tener un semáforo. Y creo que Jesús nos va a poder ampliar más esto, que tengamos y que cambiemos mucho nuestra cultura de ser reactivos, pasar de la remediación o de la mitigación a tener un sistema que nos vuelva más competitivos y que por lo tanto nos genere más retorno.
Sin más que eso, para después abundar, quisiera pedirle entonces a Gonzalo Salafranca que nos hable un poco desde cómo una empresa como Philip Morris hace y ve la gestión de riesgos y cuáles son los riesgos más significativos que ven en su gestión. Adelante, Gonzalo, y bienvenido. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y permítame comenzar diciendo que para mí es un privilegio compartir panel con Jesús, el presidente, al que le agradezco la invitación, y también contigo, Alejandro. Para una empresa como la nuestra, Philip Morris, que al fin y al cabo somos una empresa líder a nivel mundial dentro de un sector controvertido como es el del tabaco, la gestión de riesgos forma parte de nuestra identidad, por así decirlo. Es algo que nosotros contemplamos como algo tan importante como los resultados de negocio que tenemos que lograr. Y pongo un ejemplo. Nosotros somos evaluados todos los años, todas las personas que trabajamos en la compañía, y pesa tanto o más el cómo logramos los objetivos que lograr los objetivos en sí mismos. Creo que es un ejemplo que identifica hasta qué punto es algo que en nuestra compañía llevamos de una forma integral. Y como tú muy bien decías, creo que riesgos en una actividad empresarial los podemos encontrar en un montón, digamos, de áreas, ¿no? Si hablamos de nuestra cadena productiva, nuestra cadena de valor, un ejemplo, tenemos que asegurarnos que se garantizan los derechos humanos y los derechos más fundamentales del eslabón más débil, de las personas que trabajan en el campo. Hablamos de medio ambiente, pero no solo eso, también de cómo comercializamos nuestro producto. Y pensamos cómo lo trabajamos en Philip Morris es de una forma integral. Nuestro código de conducta, que es algo que todas las personas que trabajan en la compañía y con los que, no siendo de la compañía, trabajamos o tenemos una relación, engloba de una forma 360 todas esas áreas de riesgo, porque nosotros pensamos que primero hay que identificar esos riesgos y convertir esos riesgos en oportunidades. Creo que eso tiene todo el sentido desde una óptica empresarial. Y creo que esto está también muy ligado al concepto que nosotros tenemos de sustentabilidad, que al final y al cabo es buscar la generación de oportunidades de generar valor, minimizando esas externalidades negativas o esos impactos negativos. Y es ahí donde la gestión de riesgos juega un papel fundamental. Y yo creo que desde el sector y desde la empresa que represento, creo que hablar de riesgos nos lleva también a hablar de nuestro propio producto, ¿no? Yo creo que sería incompleta la visión de hablar de riesgos en la actividad empresarial si en el caso de Philip Morris y del tabaco no hablamos del propio riesgo que representa nuestro producto para la salud. Y es ahí donde nosotros estamos incidiendo y pensamos que es la mayor aportación que podemos a la sociedad cuando hablamos de gestión de riesgos, en poder ofrecer a esos fumadores que van a seguir fumando mejores productos. Y simplemente comento muy rápidamente porque creo que viene al caso. La compañía lleva mucho tiempo y mucho esfuerzo para desarrollar productos que representen un menor riesgo para la salud, sabiendo que hay millones de fumadores en el mundo que van a seguir fumando. Y nuestro objetivo, nuestra visión como compañía es, ustedes lo pueden ver en nuestra página web, diseñar un futuro libre de humo. ¿Esto qué significa? Poder convertir a todas esas personas que fuman y que tienen la intención de seguir fumando a consumir productos que representen, que les den la satisfacción, que les da hoy en día el cigarro, pero también que les represente un menor riesgo para la salud. Entonces, volviendo un poco a la idea de gestión de riesgos, creo que la gestión de riesgos en una compañía tiene que tener una visión 360, que vaya desde el propio producto, en nuestro caso, por ejemplo, hasta los riesgos obviamente medioambientales, laborales, de cómo comercializamos, cómo interactuamos con la sociedad y con las autoridades, por ejemplo, y eso necesita un trabajo muy a profundidad. Me imagino que hablaremos a lo largo de este panel de cómo llevar esto de una forma exitosa y que toda la organización, desde el presidente hasta el becario que acaba de entrar, entiendan este enfoque y lo integren en su día.
Muchas gracias, Gonzalo. Creo que es muy interesante porque verlo desde una empresa, como tú dices, es cómo eso se convierte en cultura empresarial y cómo hacemos esa transformación cultural. Y Jesús, ¿cómo hacen desde la firma de ustedes este regreso con las empresas que pues últimamente estás muy ocupado en ese tema? Bueno, muchas gracias. Efectivamente les platico desde la perspectiva de KPMG y KPMG hablaré hacia adentro y hacia afuera de lo que es la firma. O sea, tenemos riesgos como organización, pero mi trabajo también es ir a las organizaciones y ayudarles a gestionar estos riesgos. Entonces me gustaría platicar desde las dos perspectivas. Primero, y dando una pequeña introducción, o sea, el riesgo no es malo, el riesgo es inherente a vivir. O sea, y esto lo menciono porque cuando yo llego a una organización y le digo, oye, vamos a hablar de tus riesgos, la respuesta inmediata de todos es: yo no tengo riesgos, ¿no? O sea, el sentimiento que tienen es: me van a correr, están cortando puestos, ¿qué estará buscando, no? Cuando nos preguntan esto. La realidad es que alguien que no tiene riesgos, pues está muerto. O sea, el riesgo está inherente a la vida, ¿no? Y yo cuento una anécdota cuando platico con la gente, le digo, mira, todos tenemos riesgos, cosa que se defienden, ¿no? Y pongo un ejemplo siempre y le digo, mira, en todos los procesos, en cualquier actividad, en todo lo que está activo, dinámico, etcétera, existen riesgos. Y un ejemplo es cuando uno se despierta en la mañana. O sea, yo me despierto, pues me despierto, quito las cobijas, me pongo mis pantuflas, voy al baño, me baño, me visto, me lavo los dientes y me voy. Digo, ese es un proceso, ¿no? Y complican el proceso todo lo que ustedes quieran, en sus organizaciones de compra, de transformación, de venta, de todo lo que ustedes quieran, son procesos y hay riesgos. Ahora, dentro del proceso que yo acabo de describir, que es un proceso muy sencillo, pues hay cosas con mayor riesgo que otras, ¿no? Digo, ¿qué pasa si no me despierto? Bueno, pues ese puede ser un gran riesgo, ¿no? Porque no llegaría a donde tendría que llegar. ¿Qué pasa si yo, pues a lo mejor no me baño? Digo, pues sí puede llegar a ser un poco incómodo y desagradable, pero finalmente podría vivir sin eso, ¿no? Pero ¿qué pasa si no me visto? Ah, caray, eso no lo puedo permitir. O sea, eso no puede suceder dentro de mi proceso. Los riesgos hay que categorizarlos, finalmente. Ahora, no está mal que exista el riesgo. Lo que está mal es no conocer o identificar el riesgo. Ahora, dentro de esa perspectiva y en este ejemplo tan sencillo, yo empecé a hablar de riesgos, curiosamente, en el año 2000, no antes, 98, 99, y era una bonita plática de café. La verdad es que pues, la gente hablaba de riesgos y todo el mundo decía, pues, suena muy simpático, pero no era algo atractivo para las empresas, ¿no? El año 2001 trajo, cuando vino Enron, y repito el tema de Enron, transformó el mundo. O sea, ¿por qué? Porque decían, como una de las 50 organizaciones más grandes del planeta se destruye, logra destruirse en mes y medio. O sea, ¿cómo es posible? Algo no se vio. Es imposible que esa velocidad de destrucción, más bien había temas que estaban flotando, pero que no se habían gestionado, ¿no? Entonces, se empieza a hablar de riesgos, vienen leyes como Sarbanes-Oxley, y bueno, muchos otros temas, en donde se empieza a hacer una gestión de riesgos, y se empieza a hacer una constante en el mundo esta gestión de riesgos, de manera proactiva. Ajá. Ya no solamente prueba y error, a ver cuándo me sale, eso es demasiado caro, ya no puede funcionar, tiene que ser proactivo. Entonces empieza la gestión de riesgos. Curiosamente, en el año 2004, en el año, estoy mintiendo, en el año, ya mentí, pero fue una mentira piadosa. O sea, en el 2001 fue el tema de Enron, en 2004 empiezo a hablar de temas de sostenibilidad, ya me acuerdo, empiezo a hablar de temas de sostenibilidad, y tengo dentro del equipo de trabajo, dentro del KPMG, tengo gente, yo le digo gente de negocio y gente de sostenibilidad. Unos ven riesgos y otros ven sostenibilidad. Y es la peor mentira que existe. ¿Por qué? Porque son lo mismo. O sea, la realidad es que la gente de negocio, de temas financieros, de temas de abasto, de temas pues, comerciales, de transformación, costeo, etcétera, ambiente general del negocio, economía, y los otros son ambientalistas, tienen experiencia en comunidades, etcétera, y se sienten en equipos distintos. Unos dicen yo soy de negocio y el otro dice yo soy de sostenibilidad, cuando la realidad es que son total y absolutamente lo mismo. La realidad es que la sostenibilidad, insisto, no es algo que esté en una esquina o en una oficina de tal piso y que la oficina opere y el de sostenibilidad ahí está hasta que hace un reporte, ¿no? Finalmente hay grandes riesgos. Hoy en el abasto hay riesgos, en el tema de recursos humanos hay riesgos. Para obtener un crédito hay algo que se llama principios de Ecuador y requieren ver tu gestión ambiental,
social, porque si no, no hay crédito. En el tema de venta, en el tema de marketing, en el tema de factores externos que están flotando, digo, si es verdad o mentira, pero en las redes sociales sale una noticia e impacta a las organizaciones de manera terrible. Entonces, mi mensaje es riesgos de sostenibilidad, y eso lo quiero dejar claro, porque a lo mejor alguien en la audiencia está diciendo, bueno, ¿y qué tiene que ver esto de riesgos cuando han estado hablando de agua y han estado hablando de CO2 y de energías alternativas? Porque finalmente son riesgos. O sea, ¿cuál es el riesgo de la energía alternativa? Pues que no haya suficiente oferta o no tenga mi abasto suficiente de energía, que el precio se dispare y entonces me desvía, que no llegue mi insumo porque cambió el clima y entonces subió X porcentaje. Esos son riesgos. ¿Cuáles son, hablando de KPMG, que voy a hablar hacia la firma, nuestros riesgos? Yo les diría que uno de los principales riesgos que tenemos nosotros es nuestra reputación. Muchas organizaciones dirán, oye, todas tenemos ese riesgo, ¿no? Pero para nosotros es puntualmente fuerte. 2001, regreso al tema de Enron, antes eran las 5 grandes, les decían a las firmas, y una de estas era Arthur Andersen. Arthur Andersen, que era una firma que tenía más de 200,000 colaboradores, 150 países de operación, por el tema de Enron desapareció. En 6 meses, Arthur Andersen ya no existía a nivel mundial, se fragmentó y se separó. 2 años después, curiosamente, es declarado inocente en un juicio. O sea, digo, era inocente, pero sin embargo a los 6 meses desapareció por el tema reputacional. ¿Qué vendemos nosotros? Nosotros vendemos credibilidad, vendemos confianza. Si yo la pierdo, perdí absolutamente todo el negocio, ¿no? Entonces, uno de nuestros mayores riesgos es que esa confianza, esa credibilidad permanezca. ¿Qué tengo que hacer? Mi recurso humano es fundamental, lo tengo que tener educado, lo tengo que tener capacitado desde una perspectiva de confidencialidad para que no esté contando lo que ve en los clientes, lo tengo que tener capacitado también en la forma de actuar. Digo, alguna vez tuvimos un evento con algún muchacho que decidió fumar, digo, cuando está mal, pero decide fumar, el único problema es que estaba en una planta de petróleo, ¿no? Entonces, bueno, casi nos corren, ¿verdad? Porque, por supuesto, rompimos temas de seguridad y salud, que es un tema social. Entonces, vamos, el mensaje es que la capacitación es importantísima, tengo que tener a mi personal capacitado. Si se me va la gente, tengo un problema brutal. ¿Por qué? Porque le invertí muchísimo dinero para capacitarlo y ya lo perdí, que hoy con los millennials y todo eso tengo que entender un ambiente de negocio distinto, ni mejor ni peor, pero tengo que entenderlo de alguna manera. Entonces mis riesgos están en ese sentido. Tenemos otros aspectos que mencionaré un poquito más adelante, pero sin embargo, hablando de cuáles serían los riesgos, serían esos. Y tiene que ser proactivo, enfocado y dinámico, porque todo se está moviendo, todo está cambiando, ¿no? Muchas gracias, Jesús. Y interesante escuchar un enfoque desde un producto y desde un servicio. Y las dimensiones de la sostenibilidad económico, ambiental y social son las mismas dimensiones de los riesgos. Y yo insisto mucho en que el tema de los riesgos es algo transversal. Y me gusta mucho, Jesús, que dices organización, porque hablamos de organizaciones lucrativas pensando también en empresas. Entonces, es complicada la implementación cuando, como comentan, no se identifica y no sé qué es y en dónde está inmersa la unidad de negocio o la organización. Y en ese sentido, hablemos de uno de los temas más recurrentes en las noticias, en el mundo de la empresa, que tiene que ver, gran parte de la mañana Eduardo Jorge nos lo decía, la corrupción. Y la corrupción tiene que ver, como decía él, con muchos actores. Tiene que haber el marco regulatorio, porque es el que hay que brincar, o el sentido de preferencia, y tiene que haber alguien que aporta y alguien que recibe. Gonzalo, en esos temas, a lo largo o en el corto o en el tiempo presente, ¿cómo una empresa de productos como la que tú representas enfrenta este tema de la corrupción? Pues el tema de anticorrupción es algo que forma parte del código que tenemos dentro de la compañía, junto con las otras áreas sensibles o riesgos que hemos identificado y que he mencionado anteriormente, como medioambiental, laboral. Y para ello lo que tenemos es que hemos trabajado en establecer mecanismos que precisamente eviten cualquier conducta que no cumpla con ese código.
Y creo que para mí hay varios factores que son fundamentales. Uno es el compromiso, como decía antes, desde el nivel más alto de la compañía hacia abajo, para respetar el código y la forma de hacer negocios que pensamos que es cómo se deben hacer las cosas. Y ahí entra obviamente el tema de anticorrupción. Creo que, como mencionábamos anteriormente, el tema de la capacitación es importantísimo. Y, por ejemplo, nosotros en la compañía, ya no solamente de una forma presencial, pero de una forma online, todos los empleados son formados, porque creemos que el desconocimiento no debe ser una excusa para que este tipo de cosas se puedan llegar a dar. Creo que también es fundamental hacer una evaluación de riesgos, y nosotros lo hacemos de una forma regular. Creemos que, a pesar de tener un código de conducta que todos tenemos que respetar, como decía Jesús, el mundo va evolucionando, el mundo va cambiando, y tenemos que anticipar y evaluar esos riesgos para poder abordarlos, y eso lo hacemos pues obviamente de una forma conjunta entre todas las áreas. Creo que eso es clave. Y un tema que creo que es específico, ligado a nuestro sector y ligado al tema, que está ligado al tema de la corrupción, es el tema del tráfico ilícito de cigarros, ¿no? En nuestro caso, que es un problema que nos afecta a la industria legal, que afecta a la sociedad en su conjunto, porque al final hay un producto que no está sometido a ningún tipo de regulación ni de control, y que afecta también, obviamente, pues, a gobierno, a autoridades, porque obviamente ese producto escapa al pago de impuestos. Entonces, y es un fenómeno muy complejo que se da a nivel mundial y que obviamente está ligado a la corrupción. En ese sentido, para nosotros es una de las áreas donde más énfasis estamos poniendo desde hace ya mucho tiempo, en varios frentes. En trabajar con la autoridad, porque pensamos que es fundamental la cooperación sector privado con la autoridad, la capacitación y, digamos, establecer aquellos mecanismos dentro de nuestra actividad empresarial a lo largo de la cadena de suministro para evitar cualquier desviación del producto del canal legal y legítimo. Creo que en nuestro caso, como digo, la lucha contra el comercio ilícito tiene un reflejo, un espejo, si quieres, en la corrupción, y en nuestra compañía apostamos por trabajar duramente en esa línea. Muchas gracias. Y Jesús, creo que tú nos podrías complementar en este trabajo, en la práctica con las organizaciones, con los consorcios, los corporativos, cómo esos códigos de ética que están tan perfectamente redactados, que se firman todos los días electrónicamente, y si no, que tengo que hacer el curso online, y si no, no me deja pasar, y ya sabemos todas, pero ¿cómo convertirlo en cultura organizacional? ¿Cómo avanzar en eso? Es una buena pregunta. Primero, el tener un código de ética no da certeza de nada, o sea, eso es un punto importante. Enron, nuevamente regreso a Enron, que desgraciadamente, insisto, es un gran ejemplo. Enron en Estados Unidos ganó el premio al mejor código de ética de Estados Unidos en el año 2000. Y en el año 2001 se estaba derrumbando por un tema de empresas fantasmas, y bueno, tiene cantidad de temas, ¿no? Tenía un excelente código de ética, era de libro de texto, ¿no? Desgraciadamente pues no caminaba, o sea, entonces la forma no necesariamente va a dar fondo dentro de lo que es la empresa, en primer lugar. Segundo lugar, es muchísimo más amplio que un código de ética. La realidad es que cuando nosotros evaluamos un marco anticorrupción, lo que hacemos es evaluar el modelo de negocio de la organización. O sea, ¿qué hace una organización? Porque todas las organizaciones pues, tienen diferentes modelos de negocio. Una constructora tiene diferentes riesgos, y más hablando de construcción, que una empresa que vende software, o en el caso, como Gonzalo mencionaba, ¿no? Con un tema de piratería, etcétera. No es mejor ni peor, simplemente son modelos de negocio diferentes. El modelo de negocio es finalmente tener una claridad de esa cadena de valor de la organización. Yo compro, transformo y vendo. Digo, por supuesto hay que ir abriendo los procesos, etcétera, ¿no? Y en esa evaluación habrá que definir dónde están los riesgos potenciales de corrupción. Digo, es mucho más que el código de ética, porque se analizan procesos y dentro de los procesos se ve dónde están los aspectos que pueden ser susceptibles de caer en temas de corrupción. Les voy a poner un ejemplo, o sea, y cada organización tendría que identificar dónde está, ¿no? Organizaciones que tienen diversas cajas chicas o manejo de efectivo tienen un problema, un riesgo, o sea, no quiero decir que esté mal, porque es un modelo. Sin embargo, grandes cantidades de efectivo son riesgosos, porque entonces las salidas
se pueden dar de muchas formas, ¿no? El control de las cajas chicas. Otro tema relevante es quién puede definir los pagos, evaluación de proveedores. Hoy hay una tendencia de evaluación de proveedores extremadamente fuerte, porque viene de aristas muy diversas. Primero, la pregunta no es si le pagué a alguien 50 pesos y si se lo pagué, o 5,000 o 50,000. La pregunta es, ¿tenía que haberle pagado los 50,000? El monto no es tan relevante, sino el origen y el por qué tengo que pagarle a alguien. Si yo le pagué a alguien 50,000 y está el cheque y hay una factura, o sea, vamos, está cubierto legalmente. ¿Cuál es el único problema? Es que la empresa es del Chapo. Caray, entonces tengo un problema pues fuerte. Entonces, la misma evaluación de proveedores para decir por qué tengo siquiera que pensar que alguien le va a pagar es un proceso significativo en evaluación de anticorrupción. Otro tema relevante es dónde podrían venir las ofertas o la ambición hacia mis empleados. Si yo tengo procesos de compra, de selección de proveedores y de alguna manera pues hay bastante dinero involucrado, pues es muy común que los proveedores se acerquen y te digan, oye, mira, pues es que ayúdame, entonces pues podemos ver qué hacemos. Procesos muy difíciles de gestionar, porque adicionalmente no es que necesariamente llegue a la empresa alguien y le dé un regalo, pero sí puede llegar un carro a la casa de esta persona, sí puede haber distintos factores que de alguna manera tenemos que identificar dónde están esas salidas potenciales de dinero o dónde están esos clics que de alguna manera pueden abrir puertas, permisos de construcción, temas de transporte. O sea, son aspectos muy curiosos donde hay que ser muy cuidadoso frente a este modelo de negocio para evaluar los posibles efectos de anticorrupción. Y si el código de ética efectivamente es importante, debe de estar, no lo es todo, hay mucho más que eso, pero sobre todo lo que yo diría es que tiene que aplicarse una acción. ¿Qué pasa cuando hay un rompimiento del código de ética? Si no pasa nada, pues la verdad es que mejor guardan el código de ética y ni lo enseñen porque sale peor. Si pasa a veces, pues también es un gran problema, porque la verdad es que un código de ética que se aplica a modo o con tal persona sí, tal persona no, y les podría contar hasta ejemplos, ¿no? La verdad es que también hacia los colaboradores lo que hace notar es que el que lo sigue es medio tonto, ¿no? O sea, si todo el mundo rompe la regla y sale bien, pues la verdad es que ¿por qué la sigo? Digo, estaría haciendo algo mal. Me ha tocado ver organizaciones donde hay eventos de robo, corrupción, etcétera, y al momento de decir, oye, vamos a aplicar la regla, dicen, no, él no, porque cuando la mamá del dueño va a Houston, él la pasea y entonces tienen buena relación, mira, real. Entonces, oye, este sí, oye, pero es que se llevó una engrapadora y decía que, no, pero este sí hay que matarlo, ¿no? Este sí lo vamos a destruir. Entonces, tiene que haber una consistencia, una visión institucional, una justicia ciega, déjenme plantearlo así, y sobre todo una acción. Tiene que ir de lo más alto a lo más bajo. Eso también es importante. Los códigos de ética regularmente hablan de los colaboradores, pero nadie habla del director general. O sea, pocas veces lo describen, ¿no? Oye, el director general, consejeros, ese super alto nivel. Normalmente los grandes temas de corrupción se dan, vienen de lo más alto de la parte corporativa, ¿no? Y ahí es donde no necesariamente esos códigos están redactados viendo el total de la empresa, sino más bien el trabajador, vamos a decir, de la cadena, ¿no? Creo que son las áreas de oportunidad que habría que analizar. Muchas gracias, Jesús. Escuchamos dos dimensiones, una provocada por el marco regulatorio y otra por los propios procesos internos de la organización. Y no lo escuché mucho esta mañana, pero políticas, códigos y este concepto del due diligence que ha sido de toda la vida, la debida diligencia, que hoy, que tú mencionabas, con quién hago negocios, son estos cambios hoy que las organizaciones, que en el mundo corporativo es la obligatoriedad de saber con quién hago negocios. La regularización hoy de que la cadena de valor esté perfectamente legalizada, que esté dada de alta, todo este trabajo que tenemos que hacer en el cambio en la cultura para poder llevar este tema del riesgo. Insistiría mucho que entonces la identificación de riesgos debería de llevar a establecer ciertas áreas de oportunidad en la empresa, pero acciones, y esas acciones tienen que convertirse en una buena gestión que permita, como lo ha dicho Jesús, anticiparse ante cualquier eventualidad y con ello disminuir los casos, en casos medioambientales, en casos complejos de mitigación o en casos de derechos humanos remediación.
¿Por qué? Porque esos costos a veces no solamente cuestan el mercado, sino que no hay recursos para pagarlos. Tocando los casos que ha conversado Jesús, las demandas son mucho más a veces que los propios activos que pudiera tener una empresa. Con esas ideas, Gonzalo, en la compañía en la que tú estás, ¿cuáles son los avances que ven entonces en la gestión de riesgos que pudieran adoptar otras empresas? ¿Cómo lo están llevando a su cadena de valor, de aprovisionamiento? Hablabas de convertir los riesgos en oportunidades y solamente para ilustrar cómo ese ha sido el caso en Philip Morris, en un área muy concreta y que está ligada, como mencionaba al principio, a la cadena de valor y al área, digamos, al eslabón más débil, que es la parte del cultivo de hoja. Nosotros, en un momento hace años, identificamos los riesgos que veíamos en cómo se cultivaba el tabaco, en cómo se trabajaba en el campo, en cómo había riesgo de no respetar los derechos laborales de los jornaleros. Establecimos un programa de código de prácticas agrícolas, precisamente para convertir ese riesgo en oportunidad. Y a día de hoy estoy orgulloso de decir que, si bien obviamente la problemática en el campo no se ha solucionado al 100%, y creo que lo que sí es importante es ver el avance que se ha logrado. Siendo pioneros, creo, en el mundo de la industria ligada al agro, en establecer un código que contempla, lo que mencionaba, esos derechos laborales, agrícolas, la prevención del trabajo infantil. Y eso se ha logrado a base, primero, de compromiso, de trabajo con aliados, realmente con gente fuera de la empresa que conoce bien esa realidad y cómo abordar esa problemática, con un enfoque 360 y también con un control, con unas auditorías externas a las que se somete la compañía. Y también creo que es muy importante la transparencia. Creo que si no somos transparentes a la hora de dar a conocer cómo son esas auditorías, estamos fallando en algo. Simplemente por poner un ejemplo. En cuanto a la cultura corporativa, estoy totalmente de acuerdo que uno puede tener el código de ética más bonito del mundo, pero si no generamos esa cultura dentro de la organización, nos vamos a quedar a medio camino. En nuestro caso, creo que algo que ha funcionado y que está funcionando es el famoso departamento de compliance o de cumplimiento, que tradicionalmente en las compañías se ve como el policía que va a ir detrás de ti, y convertirlo en un aliado, por ejemplo. Es decir, si yo tengo dudas sobre si algo que voy a hacer está de acuerdo con ese código o no, háblalo. O sea, una cosa tan sencilla, buscar ayuda. O sea, es decir, creo que muchas veces hemos sido tímidos a la hora de plantear sobre la mesa pues un determinado riesgo. Y habrá riesgos que en un momento determinado, después del análisis pertinente, se digan, bueno, pues no vamos a ir por aquí o sí vamos a ir por aquí. Pero creo que es muy importante convertir y empoderar a los colaboradores. Creo que tradicionalmente la gente ha tenido pues un miedo a hablar o a plantear situaciones que puedan llegar a ser comprometidas, y creo que en eso nosotros, creo que puede ser útil para otras empresas, creo que hemos avanzado mucho. Y simplemente un indicador, el 80% de las denuncias que se hacen a la línea de compliance no son anónimas. Quiere decir que la gente no tiene ningún problema en plantear situaciones, y creo que eso es fundamental. Una línea de compliance que en nuestro caso funciona 24 horas al día, 7 días a la semana, en todos los idiomas en los que la gente habla a lo largo de los 180 países en los que estamos, ¿no? Y eso te da, digamos, una dimensión de la magnitud del enfoque. Yo creo que para mí es clave. O sea, como decía Jesús, no nos podemos quedar únicamente en controles que nos tiene que haber, no nos podemos quedar únicamente en la guía en el código de conducta, sino que tenemos que generar esa cultura. Y creo que cada vez la gente va entendiendo más que a las empresas se nos exige, aparte de un producto de calidad a buen precio, se nos exige mucho más. Y eso lo sabemos, pues obviamente, con la labor que Jesús hace al frente del capítulo de México en áreas de sustentabilidad, como queramos, y ahí entra también lo que venimos hablando, lo que está relacionado con los riesgos y cómo manejamos esos riesgos y cómo los anticipamos. Y para mí, como te decía antes, algo que también nos funciona
es hacer una evaluación regular de esos riesgos. Es decir, no tener una foto fija de hace X tiempo, porque como hablábamos antes, la empresa evoluciona, en nuestro caso, como hablábamos antes, este proceso de transformación a un nuevo modelo de negocio, la sociedad evoluciona y tiene que ser constante la revisión y digamos, el diagnóstico de esos riesgos. Para mí creo que son los factores que pueden ayudar a tener una mejor gestión de los riesgos dentro de la empresa. Gracias. Y Jesús, desde la práctica, que es con todos nuestros participantes y asistentes esta mañana, ir caminando hacia los avances más importantes del capítulo con sus clientes. Me encantó el punto de apertura. La realidad es que en muchas empresas lo que vemos es una especie de virreinato, donde cuando se habla de riesgos, la respuesta de un consejo de administración, etcétera, es no. O sea, esto no existe, ¿no? O sea, siempre hay un tema de defensa regularmente dentro de las organizaciones, desgraciadamente, y más en nuestras culturas, donde no se habla tan transparentemente o de manera transparente ciertas cosas. Hay cosas que tomamos un poquito como si fuera una ofensa, ¿no? Y me está diciendo esto, en vez de decir, oye, pero si esto es verdad, me va a doler 10 veces más, ¿no? Pero bueno, somos en nuestro politically correct, de repente sobrepasa fronteras que nos hacen más mal que bien, ¿no? Efectivamente no se hablan muchas cosas, hay una gran defensa de estos grupos, que son los grupos que toman las decisiones, que tienen los presupuestos, que pueden ejercer cambios, ¿no? Creo que es una de las grandes áreas de oportunidad. Otra es abrir la mente. Yo les diría que un tema de gestión de riesgos tiene que ser una apertura mental. A mí, dentro de KPMG, y aunque Andrea me vea feo, lo voy a decir, hace unos años, fue hace 10 años, me pidieron hacer un análisis de riesgos. Hicimos un análisis de riesgos, la firma me contrata como especialista y yo hago el análisis de riesgo de la firma, ¿no? Y entonces uno de los puntos que yo ponía, dentro de muchas cosas que podían suceder, porque también hay que hablar que riesgos es lo que puede suceder, no quiere decir que esté pasando o que vaya a pasar, pero bueno, pues hay que abrir la mente en ese sentido, ¿no? Y yo hablé de pandemias y hablé de alguna situación que paralizara la operación de la firma, ¿no? Bueno, todo el mundo se rió de mí, la gente que hizo el trabajo conmigo se rió de mí, el comité al que le presenté se rió de mí, y esto fue en 2007. Y en 2008 viene el H1N1 y se paraliza México. Se paraliza México, se pierde el 4.5% del PIB, nosotros perdimos cuentas, no nos recibían en ningún lado, yo tenía trabajos en Sudamérica, nadie quería que yo viajara, por supuesto pues hubo un muy mal año económicamente, yo creo que para muchas industrias, ¿no? Cines, restaurantes, pues nadie trabajó 2 o 3 semanas más lo que eso se pudo haber extendido, ¿no? ¿Cuál es el mensaje de esto? O sea, finalmente hay que abrir la mente, o sea, el riesgo no es lo que les pasó ayer y antier y hace 3 semanas, ese ya se lo saben. O sea, el riesgo es lo que no saben que les va a pasar. Y eso es lo que a veces es más complejo finalmente dentro de todo el proceso. Tenemos que abrir la mente a lo que puede venir. Yo ahorita hablaba de una pandemia, eso es cambio climático. O sea, finalmente, ¿por qué? Porque hay una adaptación de los virus de forma distinta, porque los cultivos, las temperaturas varían, ¿no? Hoy tenemos dengue en Ciudad de México. ¿Cuándo vamos a tener dengue? Bueno, pues es que ya hace más calor, ya el mosquito se adecua, ¿verdad? Platicábamos de Disney, que salió en las noticias que hubo un tema de una epidemia y que salieron no sé cuántas de cientos personas afectadas, ¿no? Digo, yo creo que son temas delicadísimos, ¿no? Otra vez, bueno, ¿por qué se está dando este tipo de situaciones, ¿no? La energía, o sea, la energía se ha vuelto un riesgo para las empresas. ¿Voy a tener suficiente energía? ¿De quién la voy a obtener y cuánto va a costar? O sea, es uno de los grandes temas que se consideran los pilares mundiales. Sin energía no podemos transformar nada. Hoy pregúntenle a un constructor si no hay una gran complejidad en cualquier tipo de permiso después de lo que pasó el 19 de septiembre. O sea, y son riesgos, son temas incontrolables. En ocasiones el riesgo también lo queremos ver adentro de la organización. Yo les diría que los riesgos más complejos, claro que hay riesgos dentro de la organización, los más complejos están afuera de la organización. O sea, hay que pensar en la parte exterior, o vamos a decir, los riesgos externos de la organización. Hoy tenemos un tema geopolítico sumamente fuerte por el tema de Estados Unidos, va a reducir su tasa. Ahora alguien diría, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con sustentabilidad? O sea, ¿de qué está hablando? ¿Qué tiene que ver el riesgo de la tasa del 20% impuesto de Estados Unidos? Bueno, pues que hay un tema
de que Estados Unidos se ha vuelto un país que ya tiene una gran cantidad de pobres, la sociedad americana, es un tema social, no está contenta y llega alguien a decir, pues a ver qué vamos a hacer, pero la vamos a regresar a que esté contenta. Tenemos un tema social fuerte, esto es lo que está derivando en esta situación y bueno, colateralmente nos va a impactar, o sea, tenemos una situación grave, ¿no? Entonces, por un tema social. Entonces el mensaje es, tenemos que abrir la mente hacia todo lo que puede impactar, sobre todo lo externo. Lo interno regularmente lo dominamos más, lo externo no, y lo controlamos menos. Entonces ahí es donde puede venir una gran cantidad de riesgos y tenemos que obligar a nuestros órganos de gobierno y a nuestros consejos, comités, a abrir esa mente y escuchar. O sea, la decisión podrá ser la que sea, pero hay que aprender a escuchar y aceptar que finalmente algo puede suceder. Muchas gracias, Jesús. Para ir finalizando, le pediría a Gonzalo que nos compartiera, no solamente desde la posición que tienes, sino también cómo lo ves tú, que has estado en la compañía en distintos lugares del mundo, así que tienes ese 370 en distintos países. ¿Qué retos tú le ves a este tema de riesgos, que pues tienes escasamente un año en México, y qué nos podrías decir para finalizar este panel? Bueno, yo creo que en nuestro caso, y hablando de gestión de riesgos, creo que cuando una empresa tiene una actividad que es recurrente, va a identificar nuevos riesgos y riesgos cambiantes. Pero nosotros, como mencionaba antes, estamos en un momento de transformación 360 grados, donde queremos algún día dejar de vender cigarros para vender productos alternativos al cigarro con un menor riesgo para la salud, y eso implica obviamente un cambio en nuestro modelo de negocio y en nuestro modelo de operar. Como solo un ejemplo, parte de estos productos tienen componentes electrónicos, donde nosotros es un área donde nunca hemos trabajado, ¿no? Y tenemos obviamente que identificar nuevos riesgos, ¿no? Cuando hablamos de nuestros proveedores, etcétera, etcétera. Creo que efectivamente en un momento cambiante de una empresa, la gestión, el análisis de los riesgos es todavía más importante, ¿no? Porque creo que es donde nos vamos a encontrar con riesgos nuevos que, como hemos venido hablando, tenemos que anticipar y tenemos que gestionar. Entonces creo que en nuestro caso concreto, básicamente mi conclusión sería, si una empresa en su actividad regular encuentra una serie de riesgos que tiene que gestionar, en un momento de cambio hay que poner especial atención a esos riesgos para gestionarlos de la forma adecuada. Muchas gracias. Y Jesús, desde la práctica y desde pues este caminar que ya tienes hace ya varios años en México, empresas pequeñas, medianas y grandes corporaciones. Mira, me gustó mucho, yo extendería un poquito el comentario de Gonzalo. ¿En qué sentido? Él habla de que está en un gran momento de cambio, un cambio de producto, etc. Pero hoy el mundo, estamos en una época de disrupción. Nada está estático. O sea, digo, en el caso particular de Gonzalo, su empresa, bueno, traen este efecto. Ahora, la empresa que no se mueva, también se va a morir. O sea, porque todo trae tal dinámica que la realidad es que el cambio es la única constante. Hoy, y en las pláticas, aquí alguien hablaba de Uber y de Airbnb y de Amazon, y bueno, ha cambiado, transformado la forma de hacer negocios. La tecnología es algo el día de hoy bárbaro. Es más, hablando de asesores, etcétera, dicen que profesiones como la parte contable, financiera, legal, van a desaparecer. ¿Por qué? Porque las máquinas van a dar el 80% de la respuesta de manera automática, ¿no? Digo, hoy con Wikipedia todos somos sabios, digo, en un segundo obtenemos la información que queremos, pero también los mercados se están moviendo. O sea, hay tal dinámica y tal movimiento que el primer mayor riesgo que van a tener es que si no se mueven, sí están las organizaciones condenadas vamos a decir, a morir, o en su caso a tener un decrecimiento fuerte. Netflix, a tener un decrecimiento fuerte dentro de lo que es un modelo de negocio. El segundo tema es que, ok, hay que moverse. La gran pregunta es moverse a dónde, ¿no? O sea, moverse a dónde, porque tampoco todo es tan rápido que no sabemos a dónde nos vamos a mover. Si habláramos de temas de agua, por ejemplo, digo, hace 20 años la verdad es que nadie hablaba del agua. Digo, sí, había un anuncio por ahí de los 80s que salió un niño y le decía, ciérrale, ¿no? Pero fuera de eso, nadie hablaba del agua. Y hoy el agua se está volviendo un tema brutal. CO2, llegas a hablar con las organizaciones y les hablas de CO2
y las direcciones generales te dicen, oye, ¿de qué me estás hablando? No tengo un cliente que el otro día pide un crédito, digo, además es una organización de nombre brutal, ha pedido 100 créditos en su vida, está en la bolsa de valores desde hace 30, 40 años, y le dicen, perfecto, oye, tus temas ambientales y sociales, ¿cómo están? Y dice, ¿y eso qué importa? O sea, soy yo, presta, dame el dinero, ¿no? Es que no te lo puedo dar, porque entonces ya hay hoy requisitos para el otorgamiento de créditos. O sea, el mensaje es también en la dónde moverse, tiene que ser muy cuidadoso. Por eso ese entorno y ese modelo de negocio tiene que ser analizado desde una perspectiva integral. Un riesgo en lo individual no sirve, o sea, porque finalmente, si nada más vemos un cachito de la cadena y tomamos una acción frente a ese cachito, podemos hacer más mal que bien a lo que es la organización. Y les voy a contar una historia, es un tema no necesariamente de sostenibilidad, pero bueno, que ejemplifica esta visión de riesgo integral. Una empresa gigantesca, y dentro de muchas de sus actividades e industrias que tenía dentro, hacía vidrio, ¿no? Entonces tenía un horno de vidrio, y al ser una empresa tan grande, le pagaba a los proveedores, una tesorería centralizada, y el tesorero, en un acto, él pensaba que era bueno para la empresa, presionaba a los proveedores más chiquitos, y entonces decía, oye, ¿tú quieres trabajar conmigo? Pues está bien, pero yo te pago 90 días, y todo medio los apretaba, y él pensaba que estaba maximizando la riqueza, ¿no? Para no hacerles el cuento largo, el horno de vidrio trae ciertos químicos que hacen que no se fracture, y como no le pagó al proveedor, pues no llegaron los químicos, ¿no? Los químicos costaban 5,000 pesos. Entonces ya el proveedor ya no daba, no llegaron los químicos, se fracturó el horno, y entonces costó $500,000 arreglarlo, ¿no? Porque no pagó 5,000 pesos a ti, digo, es caso de vida real. Ahora, la pregunta es, oye, ¿dónde en la cadena estaba eso? O sea, si alguien hubiera dicho, este tesoro es una maravilla, está maximizando la riqueza, ¿no? Cuando la verdad es que costó $500,000, pues la buena iniciativa de alguien que no debió de haber sido su buena iniciativa, alguien tuvo que haber visto la cadena integral. Y los riesgos están efectivamente en la cadena integral, y más el día de hoy en sostenibilidad. Sostenibilidad, insisto, no es un área. Como compramos tiene que ver sostenibilidad. ¿De dónde viene la materia prima que Gonzalo lo mencionaba? Tiene que ver con sostenibilidad, o sea, de dónde estamos obteniendo dichos insumos, ¿no? A lo mejor ni conocemos al proveedor, a lo mejor ni siquiera se hacen en México, pero si cambia algo ya tenemos un problema de costo. Transformación, sostenibilidad, energía, costos, la parte de venta, mensajes que se dan, qué está flotando sobre el producto en el aire, etcétera. Todo finalmente tiene que verse desde esta perspectiva, y en este ambiente de gran disrupción pues tiene que ser un ejercicio dinámico. Por ahí yo oía que hay procesos, técnicamente se habla de procesos administrativos, claves de negocio y estratégicos, y si no, y el consejo es parte de un proceso estratégico, ¿no? Y el consejo se junta 4 veces al año, y regreso al consejo. Y el consejo, me ha tocado ver consejos de empresas gigantescas, o sea, de un banco, y se juntan 1 hora cada 3 meses, y luego se van a quemar. Y ahí dices, ¿cómo alguien en 1 hora puede identificar los riesgos y las oportunidades de un monstruo de miles de millones? No están haciendo su chamba. O sea, no están realmente analizando estos riesgos, cuestionando, etc. Necesitamos efectivamente que esos grupos identifiquen que es un ambiente nuevo, que hay riesgos nuevos, que hay oportunidades nuevas, y que finalmente eso es lo que va a lograr que esta difícil etapa de disrupción pues llegue a ser más beneficio que destrucción para nuestros grupos corporativos en el país y en el mundo. Muchas gracias, Jesús. Yo creo que hemos escuchado desde distintas miradas, desde una empresa de producto con consumidor final hasta una empresa que presta servicios, y lo que podemos concluir es que la gestión de riesgos tiene que dejar de ser reactiva, tiene que dejar de estar soportada en la mitigación, en la remediación, para estar considerada en Gonzalo 360, y como dice Jesús, en este pensamiento cultural, y adentrarse en toda la empresa. Y yo creo que, como tú dices, Jesús, los consejos de administración tienen que, yo no diría formarse, pero sí, no cambiarse, pero sí reformarse y reformular esta
este planteamiento. Les agradecemos mucho su paciencia, su tiempo y esperamos haber cumplido con la misión que nos dieron y que tengan algunas herramientas, algunas ideas, y les agradecemos mucho a nuestros panelistas su tiempo y su apertura para este tema tan de moda pero tan complejo. Muchas gracias. Es que es la primera vez que abrimos el foro también al público general. Tuvimos una participación muy abundante, muchísimas gracias. Contabilizamos más de 170 personas. Gracias por acudir, por asistir y estar con nosotros. Y ahora sí, pues desde luego, por favor, Michelle, ayudarnos a dar los reconocimientos. El primero sería, ahora sí que fue en orden de aparición, a Gonzalo Salafranca, por favor. Gracias, Gonzalo, Jesús González Arellano, por favor, también, en su calidad de socio de KPMG. Sí. Y a Alejandro Martínez Reyes, muchísimas gracias por su colaboración. Quiero comentar que todas las personas han hecho una contribución voluntaria para participar aquí, por lo cual entonces también les agradecemos este día. Muchísimas gracias y creo que todos nos merecemos, después de la toma de foto, un aplauso por esta jornada. Muchísimas gracias. Y entonces, muchísimas gracias por su participación. Le reiteramos entonces